Dice la palabra de Dios que todos los que le hemos recibido debemos de andar en vida nueva. Y cuando dice vida nueva, da a entender que hay una vida vieja, o sea, la vieja manera de vivir, la del viejo hombre, la naturaleza con la cual el hombre se encuentra en el momento que el Señor se le manifiesta por su misericordia. O sea, cuando Dios tiene misericordia del hombre, Él se manifiesta a la persona. No es que el hombre busque a Dios, sino que Dios lo busca a uno. Él en su misericordia se presenta, como está escrito, que no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero una vez el Señor ha mostrado su misericordia para con el hombre, es necesario que éste se dé cuenta que tiene que haber un cambio de vida, como una gratitud por lo que Él ha manifestado para con uno, porque todas las gentes andan en busca de Dios, todas las gentes quieren hacer lo bueno, pero por sí mismo no lo pueden hacer, no lo pueden conseguir. Esto es posible solamente con la ayuda de Dios, y cuando Él se manifiesta al ser humano es de darle gracias, y a través de esas gracias uno debe de ir cambiando conforme va en el crecimiento espiritual, conforme va el conocimiento de la palabra de Dios. Dice que debemos de andar en vida nueva. Tenemos que dejar la vieja naturaleza del hombre que está viciado con tantas deleites del pecado. Entonces, hay una diferencia para el que teme a Dios, el que le sirve, el que le conoce, el que le obedece. Para con el que no le conoce, para el que no tiene pacto con Dios, hay una diferencia. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros procuramos, desde una vez que el Señor mostró su misericordia, su amor para con uno, procuramos agradarle en todo. Esa es nuestra lucha constante y debemos de mantenerlo luchando por agradarle. Dice en Colosenses 3, 5 al 10, dice: por tanto, haced morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, la ansiedad, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Porque a causa de estas cosas la ira de Dios vendrá con los hijos de desobediencia. Aquí da una serie de consejos el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Que cuando alguien ya está en el camino del Señor, alguien profesa conocer a Dios, o alguien ya tiene intenciones de agradar a Dios porque decide caminar, ¿verdad? Cuando el Señor le hace el llamado, recordemos que dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Él es el que toca, Él es el que llama, Él es el que invita. El Señor es el quien hace el llamado al hombre. Depende si éste quiere abrir la puerta de su corazón para que Él more dentro de él y así pueda monitorearlo, pueda conducirlo, porque el hombre sin Dios en su corazón, el hombre no puede hacer el bien. Entonces, una vez el hombre ya haya dado lugar al Espíritu de Dios que entre en su vida, este tiene que empezar a cambiar poco a poco, gradualmente, ¿verdad? No es fácil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Entonces, el apóstol Pablo a los de Colosas, en este mensaje, él les daba a entender de que tenían que hacer morir lo terrenal en ellos. Dice así: por tanto, hagan morir. O sea que es un deber del ser humano, de la persona que se acerca al Señor, cambiar de vida. O sea, ese es nuestro deber, es nuestro trabajo, nuestra labor. Dice: haced morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Porque si estas cosas la persona que se llega al Señor no las quita de su vida, dice que viene la ira de Dios sobre esta persona. O sea, ya hay conocimiento y el Señor se manifestó a la persona, le dio la oportunidad de conocerle y le dio la oportunidad de entrar al camino de la vida eterna,
Pero cuando esta persona no agradece, cuando esta persona, aún con conocimiento de lo que Dios exige, de lo que Dios pide, de lo que Dios demanda del ser humano, que se le manifiesta en su grande amor, y esta persona no cambia, no hace lo posible por ir cambiando poco a poco, esta persona, en pocas palabras, se burla de la misericordia de Dios. Y por eso es necesario que todo aquel que se acerca al Señor poco a poco vaya cambiando y se vaya transformando, no por sí mismo, sino con la ayuda de Dios. Pero es a través del conocimiento de la palabra del Señor que estas cosas tienen que irse transformando. Dice, porque a causa de estas cosas la ira de Dios vendrá contra los hijos de desobediencia. Por eso el apóstol recalcó a la iglesia y les dice, por tanto, hagan morir. O sea, tenemos que luchar contra los deseos de la carne, tenemos que luchar contra nuestros apetitos, tenemos que luchar contra ellos. Es un deber nuestro que ya con el conocimiento de la palabra tenemos que luchar en contra de nuestros propios deseos carnales. Dice la fornicación, la inmundicia, la ansiedad, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es fornicación? Entonces, esa es una de las cosas primeras que señala el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. La fornicación. ¿Qué dice el diccionario acerca de la fornicación? Dice que fornicación son las relaciones íntimas, o sea, las relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. Entonces, las intimidades, esas son pecados. Cuando la persona no está casada y sea con quien sea, tiene acto sexual, a eso se le llama fornicación. Por eso la palabra de Dios demanda que cada uno tenga su propia esposa y la mujer tenga su propio marido, para eliminar la fornicación. En este caso, ¿qué hacer para evitar la fornicación? O sea, el pecado de fornicación. Dice en 1 Corintios 7:2, en 1 Corintios 7:2, ya que el apóstol aconseja a la iglesia que no haya fornicación dentro de ellos, que se elimine, que huyan de la fornicación, pero él también da cómo hacer para evitar. Dice así en 1 Corintios 7:2, pero por causa de la fornicación, que el varón tenga su propia esposa y del mismo modo la esposa a su marido. O sea que, en pocas palabras, para que no haya fornicación, la persona tiene que estar casada, no solamente amancillada o juntos, como dicen. Hay predicadores hoy en día de ciertas congregaciones, unas religiones, que dicen, no, si ese matrimonio es instituido por el hombre, el matrimonio civil y el matrimonio religioso, dicen, eso no existía antes en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de los israelitas. Eso, cuando alguien se juntaba con alguien, ella ya era su esposa, dicen. No existía el matrimonio religioso, mucho menos el civil, porque no habían actas de matrimonio. Claro, pueda que tenga razón en ese aspecto, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a todas las leyes terrenales, y cada quien se sujeta conforme han pasado los siglos, las edades, y ha ido cambiando la forma de vivir en la sociedad. O sea, a esto se le llama que ha cambiado, porque en el antiguo tiempo era de una manera, posteriormente en los tiempos del Señor Jesús ahora es de otra forma, y nos manda a que nosotros nos sometamos a todas las autoridades terrenales, porque las que están son establecidas de parte de Dios. Ejemplo de ello, nosotros pues tenemos que estar identificados que somos personas, cómo nos llamamos, a dónde hemos nacido. Entonces esa es una identificación, es meramente terrenal, pero es de parte de Dios. Entonces, antiguamente solo aparecía un nombre y el gentilicio de la persona, pero esto a través de los siglos y las edades ha cambiado. Entonces cada quien, el ser humano, se ha ido adaptando a la forma de vida conforme el tiempo ha ido pasando. Entonces, si es delito desobedecer las leyes terrenales, nosotros tenemos que hacer ese primer paso del matrimonio civil. Por eso, aunque el matrimonio civil solo es para las leyes terrenales, por supuesto, entonces,
Pero dice la palabra de Dios, ya tratándose de la vida espiritual o de la vida de la nueva persona, o sea, del Hijo de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, uno como hijo de Dios tiene que ser el primero en dar ejemplo, en obedecer las leyes terrenales. Nadie puede viajar a otro país si no saca la visa o el pasaporte, porque es hijo de Dios, no puede ser caso omiso de estas cosas. Yo soy hijo de Dios, entonces yo me puedo cruzar todo el mundo y las leyes establecen que usted y yo tenemos que tener visa o pasaporte. A eso nos sometemos todos, creamos o no creamos en Dios, temamos o no temamos a Dios, todos nos sometemos a esa ley. Por muy pastor que sea la persona que no cree que el matrimonio es instituido de parte de Dios y que nosotros debemos casarnos a lo civil y posteriormente por la ley de Dios en la iglesia, por muy pastor que sea, este pastor siempre se somete a las leyes terrenales, porque si dice yo soy hijo de Dios y por eso yo no voy a sacar pasaporte, yo no voy a sacar la visa y yo así me voy a ir, eso no se lo acepta nadie, está en contra de las leyes, no puede movilizarse a ninguna parte. Es como que alguien pueda abrir una cuenta bancaria sin tener su identificación. Es obligación porque el Estado, las leyes del gobierno lo exigen en cualquier parte del mundo. Entonces, eso que seamos hijos de Dios o que obedezcamos la palabra de Dios no nos quita que tenemos que someternos a las leyes terrenales y dice, son establecidas de parte de Dios, no son inventos del hombre. Por lo tanto, hablando del tema matrimonio, hay congregaciones que dicen que el matrimonio civil no vale porque no es de Dios y mucho menos religioso, porque los israelitas dicen que en el antiguo tiempo no andaba el sumo sacerdote casando a parejas. Claro, pero todo eso ha cambiado, eso es diferente. Entonces nosotros no estamos viviendo en el tiempo antiguo, como por ejemplo cuando Jacob tuvo 2 mujeres. No podemos apegarnos a ese tiempo. Abraham tuvo 2 mujeres, sus propias esposas, la concubina. No podemos apegarnos a estas cosas nosotros. Todo ha cambiado. Ahora somos regidos por la palabra de Dios. Ahora en el tiempo de la gracia, muy diferente. Salomón tuvo 1000 mujeres y por ello yo, porque soy hijo de Dios, me voy a apegar a eso. No podemos apegarnos a las costumbres antiguas, a lo que ya pasó, que era sombra de lo venidero. Ahora que estamos en la gracia, tenemos que hacer las cosas como deben de ser correctamente. Entonces, por eso dice así 1 Corintios 7:2. Pero por causa de la fornicación, que el varón tenga su propia esposa y del mismo modo la esposa su marido. Dice que para que no haya fornicación tiene que casarse. No tiene que agarrarla como que es un objeto y me la llevo y esta es mi esposa, como suponen ciertas congregaciones que eso es lo correcto. No, eso no es. Dice la palabra que en los postreros tiempos habrán gente que prohibirán casarse y eso no va relacionado con que yo me llevo a una mujer y ella es mi esposa. Ahí no hay ningún acto de casamiento, no hay ningún movimiento que se llame casamiento o matrimonio. Dice que prohibirán casarse. ¿Y quién no se junta así por así? ¿Quién no se junta hoy en día? ¿Quién no se une a una pareja así? Pero eso no es matrimonio, eso no se le llama casamiento. Casamiento, todos actualmente en estos siglos nosotros entendemos que se refiere a un acto jurídico y también delante de Dios, un acto eclesiástico. Por lo tanto, ese punto de vista de ciertas congregaciones no es correcto, eso es antibíblico. Y ahí dice también en 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación y que se aparten de toda fornicación. Por lo tanto, la persona que no se ha casado, no se ha unido en matrimonio delante de Dios, invocando su nombre, y también no puede saltarse las leyes terrenales, porque las leyes terrenales establecen que si esta persona se casa en cualquier religión que sea, pero esta evade las leyes terrenales, dice que le cae una multa porque ha sobrepasado la ley terrenal, se ha hecho cosas ilegales. Entonces dice así, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación y que se aparten de fornicación. Al Señor pues no le agrada que esté una pareja sin casarse. Primero,
Entonces es necesario dar ese paso para empezar a eliminar las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. ¿Y cómo dice? Y esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que estas cosas, estas prácticas de todo lo que le hemos dado lectura, lo que dice acá en 1 Corintios 6, 9 al 11, estas cosas son de la vieja naturaleza del viejo hombre. Alguien que se diga ser cristiano, alguien que diga ser hijo de Dios, ya no puede estar practicando estas cosas. Eso es lo difícil, eso es lo angosto del camino, eso es lo angostito. Eso es lo difícil de caminar dentro del Evangelio. Ser hijo de Dios, no solamente decir porque Él nos creó, somos hijos de un mismo Padre, todos somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios quiere decir ser diferente al mundo. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, todas estas cosas no deben de estar en la vida de la persona que profesa conocer a Dios, en la persona que dice soy hijo de Dios. Dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas es una gran lista que aparece acá en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que haberlo dejado desde hace mucho tiempo. Y el que empieza a caminar en la obra del Señor, es necesario que poco a poco vaya revisando su vida para que vaya quitándose de todas estas cosas que son de la vieja naturaleza del hombre. Dice también la inmundicia. Inmundicia es toda impureza. O sea, toda suciedad pecaminosa, todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios. O sea, todo lo sucio, todo lo asqueroso, todo lo inmundo. Esa es la inmundicia, todo lo sucio. Hay muchas cosas que su corazón y mi corazón nos dictan que se hacen mal delante de Dios, porque no todo está escrito detalladamente, ¿verdad? Como el que le gusta fumar y dice: ¿a dónde está que es prohibido fumar? ¿A dónde está que el cigarro no? Esas cosas son deleites temporales de la carne. Esas son drogas y por lo tanto, aunque no aparezcan como un ejemplo, el fumar, pero ahí dice toda inmundicia, entra lo que no está en la lista y su corazón le dicta que está haciendo mal delante de Dios. Y si no estuviese haciendo mal, la persona que comienza con un vicio no se esconde. Y cuando la persona se esconde, que no quiere que lo vean ni sus parientes, que no lo vean sus vecinos, y que de escondida los compra y que de escondida se los fuma, eso le está dictando su corazón que está mal delante de Dios. Toda esta clase de pecado parecida a la que yo he puesto como ejemplo son inmundicias que no están detalladas muchas veces en la palabra de Dios. Todo lo que es en contra todo lo que es en contra del carácter puro de Dios. Todo inmundicia, porque hay mucho del hablar de pecado que eso está bien detallado. Dice también ansiedades. Es sinónimo de inquietud, las ansiedades. Primera de Pedro 5, 6 al 7 dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ejemplo, es sentir un miedo extremo acerca de una situación, como preocupados por el futuro y acerca de que sucedan cosas malas. En pocas palabras, tenemos que vivir una vida quieta y tranquila y reposada delante de nuestro Dios, confiados en ellos, tal como lo vivieron aquellos varones. En momentos difíciles, en momentos de tribulación, en angustias terribles, entra ansiedad, entra un miedo extremo. Pero estos varones, como Daniel, que fue echado al foso de los leones, que lo capturaron porque lo habían acusado que había cometido delito delante del rey. Daniel echó toda su ansiedad sobre el Señor porque sabía que Él iba a cuidar de él. Daniel fue un hombre que esa ansiedad no había en él. Los 3 hebreos que fueron lanzados al horno de fuego, esa ansiedad no había en ellos. Esa preocupación, ese miedo extremo, esa inquietud. Los 3 hebreos estuvieron serenos, tranquilos, como que no pasaba nada. Pedro en la cárcel, el día que ellos andaban predicando, dice que agarraron a Pedro y a Jacobo en frente de Pedro lo mataron. Y a él lo metieron a la cárcel porque al siguiente día, al amanecer, el apóstol Pedro iba a ser el siguiente en darle muerte. Pero ¿cómo lo encontró el ángel? El ángel lo encontró dormidito en la cárcel. En él no había ansiedad, no había una inquietud, no había un miedo extremo, no había preocupaciones al extremo. El apóstol Pedro reposaba plenamente en el Señor porque él había echado toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él iba a responder por Pedro. Y claro, el ángel entró, lo tocó, le habló y aún le dijo que se ciñara la sandalia porque lo iba a sacar. Entonces, la ansiedad es terrible porque al haber una inquietud, una desesperación, un miedo extremo, se pueden cometer locuras. Se deja de confiar en el Señor, eso es contado como pecado también. Dice inmundicia, fornicación, ansiedades. Y por acá tenemos el otro del que habla el apóstol Pablo, los apetitos insanos. Estas son las personas que se someten a sus apetitos que son desordenados, como por ejemplo los adulterios, las lujurias, los libertinajes, las supersticiones, los odios, las contiendas, las rivalidades, el egoísmo, los rencores, las envidias, las borracheras y las orgías. O sea, estas cosas son apetitos insanos, lo que la carne tiene por naturaleza. Y nosotros estas cosas debemos de eliminarlas de nuestro corazón, o sea, de nuestra mente. Dice al final, dice que una de las que hemos tomado pues de listado, dice que son las orgías, personas que consumen alcohol y otras estimulantes, en las que practican sexo sin moderación, todas esas cosas, toda esa lujuria. Entonces esos son apetitos insanos que no deben de permanecer ya en el Hijo de Dios. Tiene que hacerse morir toda esa carnalidad. Uno de las quinto consejo que da el apóstol es la avaricia. La avaricia dice que es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas. Es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas para uno mismo, más allá de las necesidades para sobrevivir. O sea, alguien puede pensar que hace bien, ¿verdad? Que hay que trabajar para en el futuro no aguantar hambre, para no tener necesidades, correcto. Pero esas son cosas naturales. Pero cuando alguien dice que se afana por adquirirlas, para atesorarlas para sí mismo, tal es el caso del joven rico. Tal es el caso del otro rico que dice: alma, gózate, muchos bienes tienes guardados para muchos días, porque había llenado sus graneros. Y el Señor le dice: esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has
guardado, ¿para quién será? Entonces, esas cosas ya no deben de estar en el cristiano, en el Hijo de Dios, proyectándose para el futuro de lo que no necesita todavía, de lo que no es normal. Dice así la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6:9. Dice así: porque los que pretenden, ese es pecado, por eso en el Hijo de Dios no debe haber estas cosas de avaricia, porque es un requisito que el que se acerca al Señor o quiere servirle al Señor como ministro, no debe de haber avaricia, porque la avaricia ciega los ojos, la avaricia corrompe, la avaricia lo aleja de Dios. Dice así en 1 Timoteo 6:9, porque los que pretenden enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hacen sucumbir a los hombres en corrupción. O sea que el final de la avaricia es corrupción y la persona cae, la persona queda en bancarrota, como dicen hablándolo económicamente. La persona se destruye. Repito, porque los que pretenden enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hacen sucumbir a los hombres en corrupción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se desviaron de la fe y acarrearon para sí muchas desgracias. Por lo tanto, este es otro pecado que tiene que hacer morir el creyente en su naturaleza, en su carne, porque mientras nosotros estemos vivos, luchamos contra todas estas cosas, pero se puede estar contrarrestándolo, se puede estar haciéndolo morir diariamente con la ayuda de Dios. Entonces, todas estas prácticas ya no tienen que estar en los hijos de Dios. La fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y las avaricias, que es idolatría. ¿Por qué razón? Porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. O sea, es necesario que cuando la persona dice recibir al Señor como su Salvador, dice servirle a Dios y dice con sus labios que es hijo de Dios, todas estas cosas tienen que ir desapareciendo poco a poco hasta que lleguemos a la estatura, a la medida que es Cristo. Nosotros separándonos del pecado día con día, ir buscando las cosas de arriba, santificándonos, apartándonos para Dios y apartándonos del pecado. Por lo tanto, tenemos que estar luchando para que el viejo hombre no resucite. Por eso dijo el apóstol: por tanto, haced morir de sus miembros terrenales todas estas cosas. Es nuestro deber que el viejo hombre o la vieja naturaleza no nazca, no resucite, no retoñe. Tenemos que hacerlo morir diariamente, no confiarnos, porque dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que decimos ser cristianos, para los que decimos ser hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero esto es para los que no andan conforme a la carne. O sea, los que andan conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Pero los que andan conforme a la carne, aunque digan que son cristianos o que son hijos de Dios, pero si andan conforme a los deseos de la carne, dice que sí hay condenación para estos. Por lo tanto, es necesario atender con más diligencia las cosas que oímos, las cosas que hemos recibido de nuestro Dios, los consejos, no sea que nos deslicemos. Hay que guardarnos día con día, perseverando en el bien hacer, para agradar a aquel que nos llamó, para agradar a aquel que tuvo misericordia de nosotros. Que Dios les bendiga.